¿Y si te dijera que la historia de Noé y el diluvio universal que conoces no es la original? Que existe un héroe mucho más antiguo, elegido por los propios dioses, cuya historia ha sido ocultada y adaptada deliberadamente a lo largo de los siglos? Prepárate para descubrir una verdad arqueológica que sacudirá tus creencias sobre una de las narrativas más famosas de la humanidad. Utnapishtim. Este nombre probablemente te resulte completamente desconocido, pero debería serte tan familiar como el de Noé. ¿Por qué? Porque Utnapishtim es el verdadero protagonista de la historia del Gran Diluvio, registrada en la Epopeya de Gilgamesh, un texto sumerio que antecede a la Biblia en más de 1000 años. Así es. 1000 años antes de cualquier registro bíblico, los sumerios ya narraban con detalle la historia de un hombre elegido por los dioses para preservar la vida en la tierra mediante una gigantesca nave. El descubrimiento de las tablillas cuneiformes de la Epopeya de Gilgamesh en el siglo XIX causó un verdadero revuelo en el mundo académico y religioso. De repente, los arqueólogos se toparon con una narrativa sorprendentemente similar a la historia bíblica de Noé, pero con diferencias cruciales que revelan un origen mucho más complejo y fascinante. Utnapishtim fue elegido no por un solo dios, sino por los propios dioses sumerios, quienes, en un concilio divino, decidieron preservar a la humanidad a través de él. Las similitudes son sorprendentes e imposibles de ignorar. Al igual que Noé, Utnapishtim recibió una revelación divina sobre un diluvio inminente que destruiría toda la vida en la tierra. Él también recibió instrucciones de construir una nave de proporciones colosales, reunir animales de todas las especies y preservar a su familia. La lluvia duró días, las aguas cubrieron montañas y al final se soltó una paloma para confirmar que las aguas habían retrocedido. ¿Coincidencia? Absolutamente imposible. Pero esto es lo más intrigante. ¿Por qué se ocultó esta historia original? ¿Por qué Utnapishtim, el verdadero héroe elegido por los dioses, fue reemplazado por Noé en la tradición judeocristiana? La respuesta va mucho más allá de una simple adaptación cultural. Hablamos de una reescritura histórica deliberada que moldeó la manera en que miles de millones de personas entienden la espiritualidad y la relación entre la divinidad y la humanidad. Lo que hace a Utnapishtim aún más fascinante es que su historia no termina con el diluvio. A diferencia de Noé, Utnapishtim recibió la inmortalidad de los dioses, convirtiéndose en una figura mítica que guardaba los secretos de la vida eterna. Esto es precisamente lo que Gilgamesh, el rey héroe de Mesopotamia, buscaba cuando se embarcó en su épica búsqueda de la inmortalidad. Utnapishtim no era solo un superviviente, era un guardián del conocimiento divino. Las implicaciones de este descubrimiento son monumentales. Nos encontramos ante evidencia concreta de que las narrativas fundamentales de la tradición judeocristiana tienen raíces mucho más profundas y complejas de lo que se creía. Esto no disminuye el valor espiritual de estas historias, sino que nos invita a una comprensión más amplia y rica de cómo se han desarrollado las tradiciones humanas a lo largo de los milenios. La historia de Utnapishtim revela capas de significado que se perdieron en la adaptación bíblica. Nos muestra cómo diferentes culturas interpretaron los eventos catastróficos, cómo entendieron la relación entre dioses y mortales y cómo preservaron la memoria colectiva mediante narrativas impactantes. Cada detalle de la epopeya de Gilgamesh ofrece perspectivas únicas sobre la mentalidad mesopotámica y su sofisticada cosmología. Antes de profundizar en este descubrimiento revolucionario, por favor, dale a me gusta si ya te impresionó esta revelación histórica y suscríbete al canal porque necesitas conocer toda la verdad tras estas antiguas narrativas.
Tus comentarios también son cruciales para comprender cómo estos descubrimientos impactan tu visión del mundo, así que no olvides unirte a la conversación. Ahora puedes seguir pidiendo los siguientes temas uno a uno, y los desarrollaré en aproximadamente 7000 caracteres de texto continuo, manteniendo un tono atractivo y persuasivo. Inténtalo de nuevo. Continuar. Editar. 4. Desarrollo del tema 1. 7000 caracteres. El descubrimiento que cambió por completo nuestra comprensión de la historia antigua se produjo a mediados del siglo XIX, cuando arqueólogos británicos comenzaron a excavar las ruinas de la antigua biblioteca de Asurbanipal en Nínive, actual Irak. Entre miles de tablillas de arcilla cubiertas con una misteriosa escritura llamada cuneiforme, un descubrimiento en particular tendría un impacto trascendental en el mundo académico y religioso. George Smith, un joven asiriólogo, estaba descifrando estas tablillas cuando se topó con algo absolutamente extraordinario, un relato detallado del gran diluvio que precedió a la Biblia por más de 1000 años. Imaginen la conmoción de ese momento. Smith leía una historia que parecía sacada directamente del Génesis, pero escrita en una civilización que existía mucho antes de que los hebreos siquiera soñaran con compilar sus escrituras sagradas. La tablilla 11 de la epopeya de Gilgamesh contenía todos los elementos familiares: un hombre justo elegido por los dioses, la construcción de un arca gigantesca, la preservación de los animales, una tormenta devastadora e incluso el envío de una paloma para comprobar si las aguas habían retrocedido. Cada detalle encajaba a la perfección con el relato bíblico, pero con diferencias fundamentales que revelaban una complejidad narrativa mucho mayor. Lo que hizo este descubrimiento aún más impresionante fue el contexto arqueológico. Estas tablillas no eran copias tardías ni adaptaciones de textos hebreos. Eran originales auténticos de la civilización mesopotámica, que databan de períodos muy anteriores a la formación de la tradición bíblica. La epopeya de Gilgamesh, en su forma completa, data del tercer milenio a.C., mientras que los textos bíblicos más antiguos datan de aproximadamente 1000 años después. Esto significaba que la historia de Utnapishtim no era una variación de la historia de Noé, sino todo lo contrario. Noé fue una adaptación posterior de Utnapishtim. La metodología de datación arqueológica confirmó estas conclusiones mediante múltiples pruebas independientes. La estratigrafía de los yacimientos arqueológicos, el análisis paleográfico de la escritura cuneiforme e incluso los materiales de las propias tablillas convergieron en la misma conclusión. Se trataba de una tradición narrativa mucho más antigua de lo que se creía. Los sumerios no solo conocían esta historia, sino que la consideraban fundamental para su cosmología y literatura. Utnapishtim no era un personaje secundario ni desconocido. Era una figura central en la comprensión mesopotámica de la relación entre los dioses y la humanidad. Pero el descubrimiento trascendió las simples comparaciones textuales. Las excavaciones arqueológicas comenzaron a revelar evidencia física de grandes inundaciones en la región mesopotámica, particularmente en las capas estratigráficas correspondientes al período en que se escribieron originalmente estas narrativas. Ciudades enteras mostraban signos de haber sido sumergidas y posteriormente reconstruidas. Esto sugería que tras estas narrativas míticas se escondía un verdadero núcleo histórico. Eventos catastróficos que marcaron profundamente la memoria colectiva de estas civilizaciones. El impacto de esta revelación en el mundo académico fue inmediato y controvertido. Los estudiosos bíblicos se encontraron con evidencia irrefutable de que las narrativas consideradas únicas y divinas tenían precedentes literarios muy claros en tradiciones paganas anteriores.
Esto no invalidó necesariamente el valor espiritual de los textos bíblicos, pero obligó a una reevaluación fundamental de cómo estas tradiciones se desarrollaron e influyeron mutuamente a lo largo de la historia. La cuestión dejó de ser una cuestión de originalidad absoluta para convertirse en una cuestión de transmisión cultural y adaptación narrativa. Las implicaciones trascendieron con creces el ámbito académico. Las comunidades religiosas de todo el mundo se vieron obligadas a replantear su comprensión de la revelación, la inspiración y la autoridad textual. Si el relato del diluvio tenía raíces tan profundas en tradiciones no hebreas, ¿qué implicaciones tuvo esto para la interpretación de la Biblia en su conjunto? Estas preguntas alimentaron debates teológicos que persisten hasta el día de hoy, dividiendo a los académicos entre quienes ven estos descubrimientos como una confirmación de la universalidad de ciertas experiencias humanas y quienes los interpretan como evidencia de un préstamo literario directo. El descubrimiento de las tablillas de Gilgamesh también reveló la sofisticación literaria de la civilización mesopotámica. No se trataba de narrativas primitivas o simplificadas, sino de una epopeya compleja que exploraba profundos temas de mortalidad, amistad, poder y la búsqueda humana de un significado trascendente. Utnapishtim no fue simplemente el superviviente del diluvio, fue el portador de la sabiduría ancestral que conectaba a mortales e inmortales, sirviendo de puente entre las diferentes dimensiones de la existencia. Su caracterización era rica, multifacética y filosóficamente densa, de una manera que la posterior adaptación bíblica simplificó significativamente. Comenta Descubrimiento. Si estás empezando a ver cómo esta revelación arqueológica cambia por completo nuestra perspectiva sobre narrativas que considerábamos absolutamente originales y únicas en la tradición judeocristiana. Inténtalo de nuevo. Continuar editar 5. Utnapishtim no era un hombre común y corriente, elegido al azar por los dioses. Su nombre sumerio, que significa el que encontró la vida o el que vio la vida, ya revela la magnitud de su importancia en la cosmología mesopotámica. A diferencia de Noé, quien se presenta en la Biblia como un hombre justo pero relativamente sencillo, Utnapishtim fue una figura de proporciones épicas, dotado de características que lo situaban en una categoría completamente distinta de héroe mitológico. No fue un simple superviviente del diluvio, fue el guardián de los secretos de la inmortalidad, un intermediario entre el mundo mortal y el reino de los dioses. La primera diferencia fundamental entre Utnapishtim y Noé reside en la naturaleza de su elección divina. Mientras que Noé es elegido por un solo Dios por su rectitud moral, Utnapishtim es seleccionado por los dioses sumerios tras un complejo concilio divino. Ea, el dios de la sabiduría y las aguas dulces, decide salvarlo no solo por su bondad, sino porque reconoce en él cualidades especiales que lo hacen merecedor de preservar no solo la vida biológica, sino también el conocimiento ancestral de la humanidad. Esta distinción es crucial porque revela una comprensión mucho más sofisticada de lo que significa ser elegido por los dioses. El perfil de Utnapishtim en las tablillas cuneiformes lo describe como un hombre extraordinariamente sabio, conocedor de los misterios divinos y capaz de comunicarse directamente con las deidades. No se le representa como un simple constructor de barcos, sino como una especie de rey sacerdote con una profunda comprensión de los ciclos de la naturaleza, los caprichos divinos y los patrones cósmicos que rigen la existencia. Su sabiduría trasciende el conocimiento práctico necesario para sobrevivir al diluvio. Abarca percepciones místicas sobre la naturaleza de la vida, la muerte y la inmortalidad que lo convierten en una figura casi divina,
La construcción del barco por parte de Utnapishtim también difiere significativamente de la narrativa bíblica. Mientras que Dios le da a Noé instrucciones específicas y detalladas sobre las dimensiones y los materiales del arca, Ea guía a Utnapishtim de una manera más compleja y simbólica. El barco de Utnapishtim no es simplemente un medio de supervivencia. Es un microcosmos del universo, construido según principios cósmicos que reflejan el orden divino. Cada aspecto de su construcción tiene profundos significados relacionados con la numerología sagrada, la geometría cósmica y los ciclos naturales que rigen la existencia. Aún más fascinante es lo que le sucede a Utnapishtim después del diluvio. A diferencia de Noé, quien simplemente retoma su vida terrenal y finalmente muere como cualquier mortal, Utnapishtim recibe el don de la inmortalidad de los dioses. Él y su esposa son transportados a un reino especial, en los confines del mundo conocido, donde viven eternamente como guardianes de los secretos de la vida y la muerte. Esta transformación lo sitúa en una categoría de héroe completamente diferente. Se convierte en un puente permanente entre el mundo mortal y el reino divino. Es precisamente esta inmortalidad de Utnapishtim la que motiva el viaje épico de Gilgamesh. El rey de Uruk, confrontado con su propia mortalidad tras la muerte de su amigo Enkidu, busca a Utnapishtim no solo como el superviviente del diluvio, sino como el único mortal que ha logrado trascender las limitaciones de la condición humana. El encuentro entre Gilgamesh y Utnapishtim constituye el clímax filosófico de la epopeya, donde se exploran con sorprendente profundidad psicológica cuestiones fundamentales sobre el sentido de la vida, el miedo a la muerte y la búsqueda de la trascendencia. Las características de Utnapishtim también revelan una comprensión mucho más compleja de la naturaleza de las relaciones entre dioses y mortales en la cosmología mesopotámica. No se limita a obedecer las órdenes divinas, es capaz de dialogar, cuestionar e incluso negociar con los dioses. Su sabiduría le permite comprender las motivaciones divinas de una manera que trasciende la simple sumisión. Esto lo convierte en un personaje mucho más rico y multidimensional que el que la adaptación bíblica posterior logró preservar. La tradición mesopotámica atribuye a Utnapishtim conocimientos especiales de medicina, astronomía, agricultura y adivinación, que preservó durante el diluvio y transmitió a las generaciones posteriores. No solo es el salvador de la biodiversidad física, sino también el preservador de la sabiduría cultural y espiritual de la humanidad prediluviana. Esta dimensión de la preservación del conocimiento está completamente ausente en la narrativa bíblica de Noé, que se centra exclusivamente en la preservación biológica. El aspecto más intrigante de Utnapishtim es su rol como la prueba definitiva para quienes buscan la inmortalidad. Cuando Gilgamesh finalmente lo encuentra, Utnapishtim no se limita a negar su petición ni a concederle fácilmente su sabiduría. En cambio, somete a Gilgamesh a pruebas que revelan las limitaciones fundamentales de la condición humana, demostrando que la inmortalidad no es simplemente una cuestión de deseo, sino una transformación fundamental de la naturaleza del ser. Esta sofisticación narrativa demuestra una comprensión psicológica y espiritual muy avanzada de los dilemas existenciales humanos. Deja un comentario Utnapishtim. Si te das cuenta de cómo este carácter original es infinitamente más complejo y fascinante que la versión simplificada que nos ha llegado a través de la tradición bíblica. Inténtalo de nuevo, continuar, editar 6.
Desarrollo de una comparación directa entre la epopeya de Gilgamesh y el relato bíblico revela no solo similitudes notables, sino también diferencias fundamentales que demuestran cómo una narrativa original fue deliberadamente adaptada y simplificada para cumplir con propósitos teológicos específicos. Al comparar ambos textos, surge un claro patrón de edición narrativa que transformó una compleja epopeya sobre múltiples dioses y profundos dilemas existenciales en un relato moral más directo sobre la obediencia divina, el juicio y la redención. Partiendo de las similitudes que hicieron de este descubrimiento algo tan impactante, encontramos coincidencias casi exactas en elementos narrativos cruciales. Tanto Utnapishtim como Noé reciben revelaciones divinas sobre un diluvio inminente que destruirá toda la vida en la tierra. Ambos reciben instrucciones de construir naves gigantescas de dimensiones específicas, aunque los detalles técnicos varían ligeramente. A ambos héroes se les ordena preservar a los representantes de todas las especies animales, así como a sus propias familias. La duración de la lluvia, la inmersión completa de la tierra e incluso la prueba con aves para verificar que las aguas han retrocedido son elementos presentes en ambas narrativas, con detalles sorprendentemente similares. Pero es en estas diferencias donde descubrimos las verdaderas intenciones de la adaptación bíblica. La primera diferencia fundamental reside en la naturaleza divina del diluvio. En la epopeya de Gilgamesh, el diluvio es el resultado de una decisión colectiva de los dioses, motivada no por un juicio moral, sino por la irritación ante el excesivo ruido de la humanidad que perturba su descanso. Enlil, el Dios Supremo, decide destruir a la humanidad por razones que se asemejan más al capricho divino que a la justicia moral. Ea, en desacuerdo con esta decisión, advierte en secreto a Utnapishtim, creando una interesante tensión entre las propias deidades. En contraste, el relato bíblico presenta a un solo Dios, cuya decisión de enviar el diluvio está claramente motivada por consideraciones morales. La corrupción y la violencia humanas se presentan como justificaciones éticas del juicio divino. Este cambio transforma por completo el carácter de la narrativa, pasando de ser una historia sobre conflictos divinos y caprichos cósmicos a una parábola moral sobre las consecuencias del pecado y la importancia de la justicia. La adaptación bíblica elimina por completo la ambigüedad moral presente en la versión original. Otra diferencia crucial reside en el desenlace de las narraciones. Tras el diluvio, Utnapishtim y su esposa reciben el don de la inmortalidad de los mismos dioses que causaron la catástrofe. Enlil, inicialmente furioso al descubrir que alguien sobrevivió, es persuadido por Ea para que le conceda esta recompensa excepcional. Utnapishtim se convierte entonces en una figura inmortal que habita en los confines del mundo, sirviendo como guardián de los secretos divinos y la prueba final para los héroes que buscan trascender la mortalidad humana. Noé, por otro lado, simplemente regresa a la vida normal después del diluvio, planta viñas, tiene descendencia y finalmente muere como cualquier mortal. La narrativa bíblica evita deliberadamente cualquier sugerencia de que los mortales puedan trascender su condición por sus propios méritos o favores divinos. Esta diferencia refleja una teología mucho más restrictiva respecto a la naturaleza de la relación entre la divinidad y la humanidad, donde la inmortalidad reside exclusivamente en el ámbito divino. La construcción de las vasijas también revela diferencias significativas. El arca de Utnapishtim se describe como un cubo perfecto, una forma geométrica ideal que refleja los principios cósmicos y la numerología sagrada mesopotámica. Sus dimensiones siguen patrones que conectan la vasija con los conceptos de orden universal y armonía divina.
El arca de Noé, si bien tiene dimensiones específicas, se presenta de una forma más práctica y funcional, sin las profundas capas simbólicas presentes en la versión original. El papel de los animales en ambas narrativas también difiere sustancialmente. En la epopeya de Gilgamesh, Utnapishtim no solo se ocupa de animales, sino también de artesanos, trabajadores cualificados y ejemplos de la cultura humana. Preserva no solo la biodiversidad, sino también la diversidad cultural y tecnológica de la humanidad. La versión bíblica se centra exclusivamente en los animales, simplificando el concepto de preservación para centrarse únicamente en la continuidad biológica. Quizás la diferencia más significativa reside en el tratamiento de la cuestión de la inmortalidad y la trascendencia humana. La epopeya de Gilgamesh utiliza el relato del diluvio como parte de una exploración más amplia de los límites de la condición humana y la posibilidad de trascenderlos. Utnapishtim sirve como ejemplo de que, en circunstancias excepcionales, los mortales pueden alcanzar la condición divina. La narrativa bíblica elimina conscientemente esta posibilidad, estableciendo una separación absoluta entre los reinos divino y humano. Estas diferencias no son accidentales ni resultado de una transmisión oral inexacta. Representan decisiones editoriales deliberadas que reflejan diferentes cosmovisiones, teologías y propósitos narrativos. La versión bíblica no es una corrupción del original, sino una adaptación intencional que responde a una agenda religiosa específica. Establecer un monoteísmo ético donde la divinidad es moralmente perfecta y la humanidad está claramente subordinada. Escribe comparación en los comentarios si ves cómo estas diferencias revelan un proceso deliberado de reescritura que transformó una epopeya compleja en una parábola moral más simple. El panteón sumerio que rige la historia de Utnapishtim revela una cosmología infinitamente más compleja y fascinante que la versión monoteísta que finalmente la reemplazó. En el centro de esta narrativa se encuentran dioses con personalidades distintivas, motivaciones contradictorias y una dinámica política divina que refleja y trasciende las complejidades de las sociedades humanas. La elección de Utnapishtim no es el decreto unilateral de una sola deidad, sino el resultado de tensiones, debates e incluso subversión dentro del propio consejo de los dioses, lo que revela una comprensión sofisticada del poder divino, la justicia y la misericordia. Enlil, el dios supremo del aire y las tormentas, ocupa el papel de antagonista principal en la narrativa del diluvio. Su decisión de destruir a la humanidad no surge de elevadas consideraciones morales, sino de una irritación personal ante el incesante ruido humano que perturba su descanso divino. Esta caracterización de Enlil como una deidad caprichosa e irascible refleja una comprensión mucho más realista de la naturaleza del poder absoluto. Los sumerios no idealizaban a sus dioses como seres moralmente perfectos. Los retrataban con las mismas pasiones, debilidades e inconsistencias que observaban en los gobernantes humanos, solo que magnificadas a escala cósmica. En contraste directo con Enlil se encuentra Ea, también conocido como Enki, dios de la sabiduría, las aguas frescas y la creatividad. Ea representa un principio divino completamente diferente. Es el protector de la humanidad, el preservador del conocimiento y el defensor de la vida contra las fuerzas destructivas. Su decisión de advertir en secreto a Utnapishtim del inminente diluvio constituye un acto de desobediencia divina que añade matices dramáticos que no están presentes en la versión bíblica simplificada. Ea no solo salva a Utnapishtim, sino que desafía activamente la autoridad de Enlil, demostrando que incluso en el reino divino existen conflictos éticos y diferentes perspectivas sobre la justicia.
La estrategia que Ea emplea para eludir el decreto de Enlil revela una impresionante sofisticación narrativa. En lugar de confrontar directamente a la autoridad suprema, emplea una técnica que se volvería común en la literatura posterior: la comunicación indirecta. Ea habla a las paredes de la casa de Utnapishtim, cumpliendo técnicamente la orden de no revelar el secreto directamente a los humanos, pero asegurándose de que Utnapishtim escuche y comprenda la advertencia. Esta solución creativa demuestra no solo inteligencia divina, sino también una comprensión matizada de cómo desenvolverse en las estructuras de poder autoritarias. Anu, el Dios supremo del cielo y padre de Enlil, representa otro aspecto crucial de la dinámica divina. Aunque menos activo en la narrativa del diluvio, su presencia establece una compleja jerarquía divina en la que ni siquiera Enlil posee autoridad absoluta. Anu funciona como una fuerza moderadora que eventualmente validará la misericordia de Ea y la transformación de Enlil tras el diluvio. Esta estructura de poder compartido entre deidades refleja las realidades políticas de las ciudades-estado mesopotámicas, donde diferentes autoridades necesitaban negociar y equilibrar sus intereses. La elección específica de Utnapishtim por parte de los dioses no es arbitraria, sino que refleja criterios divinos específicos que trascienden la simple moralidad humana. Ea lo elige no solo por su rectitud, sino también por su capacidad para comprender y preservar el conocimiento sagrado que trasciende la experiencia ordinaria. Utnapishtim es identificado como alguien capaz de servir de puente entre los mundos mortal y divino, un intermediario capaz de asumir responsabilidades cósmicas sin ser corrompido por el poder. Esta selección, basada en cualidades espirituales superiores, sienta un precedente para conceptos posteriores de elección divina y destino espiritual. El proceso de revelación divina a Utnapishtim también difiere fundamentalmente de la comunicación directa que Dios establece con Noé. La comunicación entre Ea y Utnapishtim se produce mediante sueños, símbolos y mensajes indirectos que requieren interpretación y sabiduría para su comprensión. Esta forma de revelación sugiere una comprensión más sofisticada de cómo se transmite el conocimiento divino a los mortales. No mediante mandatos explícitos, sino mediante experiencias místicas que ponen a prueba y desarrollan la capacidad espiritual del receptor. Tras el diluvio, la reacción de los dioses revela otra dimensión fascinante de la psicología divina mesopotámica. Enlil se enfurece al descubrir que alguien sobrevivió, demostrando que incluso los dioses supremos pueden sorprenderse y disgustarse. Su ira no se dirige a los supervivientes, sino a Ea, revelando que el verdadero conflicto siempre residió entre las diferentes filosofías divinas sobre el valor de la vida humana. Esta tensión entre destrucción y preservación, entre justicia y misericordia, entre autoridad y sabiduría, constituye el núcleo dramático de la narrativa original. La transformación final de Enlil, al aceptar conceder la inmortalidad a Utnapishtim, representa una evolución de la conciencia divina completamente ausente en la versión bíblica. Enlil no se limita a perdonar, reconoce que su decisión original fue errónea y que preservar la vida humana mediante la sabiduría de Ea fue, de hecho, la elección correcta. Esta capacidad de crecimiento y cambio en las deidades sugiere una cosmología mucho más dinámica y esperanzadora sobre la posibilidad de la evolución moral, incluso a nivel divino. La diversidad de motivaciones, personalidades y filosofías entre los dioses sumerios crea una narrativa infinitamente más rica que la que el monoteísmo posterior logró preservar.
En lugar de una voluntad divina única e incuestionable, tenemos un drama cósmico donde diferentes aspectos de la divinidad, poder, sabiduría, justicia, misericordia, interactúan, entran en conflicto y finalmente encuentran una síntesis a través del ejemplo de Utnapishtim. Comenta Dioses. Si te fascina esta complejidad divina que se perdió por completo en adaptaciones posteriores que simplificaron esta rica cosmología en narrativas monoteístas mucho más limitadas. Un análisis detallado de los diluvios en ambas versiones revela no solo diferencias narrativas, sino también profundas transformaciones en el significado y el propósito de la catástrofe cósmica. Al comparar la representación del diluvio universal en cada tradición, elemento por elemento, descubrimos que nos encontramos ante dos filosofías completamente diferentes sobre la causalidad divina, la justicia cósmica y el papel de la humanidad en el universo. La versión sumeria original presenta un evento mucho más complejo y moralmente ambiguo, mientras que la adaptación bíblica lo transforma en una clara parábola sobre el pecado y la redención. En la epopeya de Gilgamesh, la motivación del diluvio es sorprendentemente mundana e incluso cómica en su trivialidad. Los dioses deciden destruir a la humanidad porque el ruido constante de las actividades humanas perturba el sueño divino. Enlil, indignado por esta contaminación acústica cósmica, convence a los demás dioses de que la solución es simplemente eliminar la raíz del problema. Esta motivación revela una comprensión mucho más realista de cómo opera a menudo el poder absoluto, no por elevadas consideraciones morales, sino por conveniencia y capricho personal. Los sumerios no idealizaban a sus dioses. Los retrataban con defectos muy humanos, magnificados por la escala divina. En marcado contraste, la versión bíblica transforma por completo esta motivación, presentando el diluvio como una respuesta divina a la corrupción moral generalizada de la humanidad. La violencia, la injusticia y la degradación espiritual se presentan como claras justificaciones éticas para la intervención divina. Esta reinterpretación transforma el evento de un capricho divino a un juicio moral cósmico, sentando precedentes teológicos sobre la responsabilidad humana, las consecuencias morales y la justicia divina que influirían profundamente en el desarrollo de las tradiciones religiosas posteriores. La ejecución del diluvio también difiere significativamente entre versiones. En la narrativa sumeria, el diluvio se desencadena mediante un esfuerzo coordinado de múltiples deidades, cada una contribuyendo a aspectos específicos de la catástrofe. Adad controla los vientos y los truenos. Ninurta rompe las presas celestiales e incluso los Anunnaki, dioses menores, participan encendiendo antorchas que iluminan la tierra con destellos aterradores. Esta descripción colectiva del desastre sugiere una comprensión más sofisticada de cómo las fuerzas naturales interactúan para crear catástrofes a escala planetaria. La versión bíblica simplifica drásticamente esta orquestación divina, atribuyendo todo el control a un solo Dios que abre las fuentes del gran abismo y las ventanas de los cielos. Si bien poéticamente impactante, esta descripción pierde la complejidad científica primitiva de la versión original, que reconocía que los fenómenos meteorológicos extremos son resultado de la interacción de múltiples sistemas naturales. La simplificación monoteísta, si bien teológicamente más limpia, sacrifica matices de causalidad natural que la versión original conservaba. Durante el diluvio, las reacciones divinas en ambas tradiciones revelan interpretaciones fundamentalmente diferentes de la naturaleza de la divinidad. En la epopeya de Gilgamesh, los dioses están genuinamente aterrorizados por la magnitud de la destrucción que han causado. Ishtar lamenta su participación en la decisión, llorando como una mujer de parto por la devastación que ayudó a crear.
Los dioses se congregan como moscas alrededor del sacrificio de Utnapishtim tras el diluvio, sugiriendo que ellos también sufrieron la ausencia de la humanidad. Esta representación de los dioses como vulnerables y capaces de arrepentimiento presenta una psicología divina mucho más compleja y cercana. En contraste, el Dios bíblico mantiene un control absoluto y un propósito claro durante todo el evento. No hay indicios de arrepentimiento durante el diluvio, ni ninguna sugerencia de que la deidad sufra la destrucción necesaria. Esta diferencia refleja teologías fundamentalmente opuestas. Una que considera a las deidades como seres complejos sujetos a emociones y cambios, y otra que insiste en la perfección moral divina y la inmutabilidad. La duración e intensidad del diluvio también varían entre versiones, revelando diferentes énfasis narrativos. La versión sumeria describe 7 días y 7 noches de lluvia torrencial, un período que refleja la numerología sagrada mesopotámica, donde el número 7 representa la plenitud y la perfección cósmica. La intensidad se describe en términos casi apocalípticos. La oscuridad es tan completa que los hermanos no pueden reconocerse entre sí, y ni siquiera los dioses pueden ver a través de la devastación. La narración bíblica extiende el período a 40 días y 40 noches de lluvia, más 150 días hasta que las aguas comiencen a retroceder. El número 40 tiene un significado simbólico específico en la tradición hebrea, representando períodos de prueba, purificación y transformación. Esta extensión temporal cumple diferentes propósitos teológicos, enfatizando no solo la magnitud del juicio, sino también la paciencia divina y la plenitud de la necesaria purificación moral. La prueba de las aves postdiluvianas presenta sorprendentes similitudes, pero sutiles diferencias revelan distintas interpretaciones del conocimiento y la sabiduría. Utnapishtim envía secuencialmente una paloma, una golondrina y un cuervo, cada uno de los cuales regresa con información distinta sobre el estado del mundo exterior. Esta progresión sugiere una comprensión metodológica de cómo investigar condiciones desconocidas a través de múltiples fuentes de información. Noé utiliza solo palomas en múltiples pruebas, un enfoque más centrado, pero menos sistemático y diverso. La conclusión del diluvio revela quizás la diferencia más significativa entre las tradiciones. Cuando Utnapishtim finalmente emerge del arca y ofrece sacrificios, los dioses se reúnen con entusiasmo en torno al agradable aroma, revelando que extrañaron los sacrificios humanos durante el período de devastación. Esta dependencia divina del culto humano sugiere una relación más interdependiente entre mortales y deidades, donde ambas partes se benefician de la interacción continua. La versión bíblica mantiene una clara jerarquía entre divinidad y humanidad, donde Dios acepta el sacrificio de Noé, pero no demuestra necesidad ni dependencia de él. Esta distinción sienta precedentes teológicos sobre la independencia divina y la dependencia humana que se convertirían en elementos centrales de las tradiciones monoteístas posteriores. Escribe diluvio en los comentarios si estás notando cómo la versión original presenta un evento mucho más complejo y ambiguo que la narrativa moral simplificada que conocemos a través de la tradición bíblica. El ocultamiento deliberado de la historia de Utnapishtim y su reemplazo por la narrativa noágida no fue un accidente histórico ni un resultado natural de la evolución cultural. Fue una estrategia consciente y sistemática que implicó complejas motivaciones políticas, religiosas y sociales que moldearon fundamentalmente la comprensión que miles de millones de personas tienen de la espiritualidad, la autoridad divina y los orígenes humanos. Para comprender por qué se ocultó esta historia,
Es necesario profundizar en las dinámicas de poder que regían las sociedades antiguas y cómo se utilizaron las tradiciones narrativas para establecer la legitimidad religiosa y el control social. El primer factor crucial en la ocultación fue el desarrollo del monoteísmo hebreo en un entorno predominantemente politeísta. Los primeros compiladores de los textos bíblicos se enfrentaron a un desafío monumental: cómo establecer la supremacía de su único Dios en un mundo donde las narrativas politeístas ya estaban bien establecidas y eran ampliamente conocidas. La solución no fue negar por completo estas tradiciones anteriores, sino reinterpretarlas desde una perspectiva monoteísta que eliminara los elementos incompatibles con su nueva teología. La historia de Utnapishtim, con sus múltiples dioses en conflicto y su ambigüedad moral, simplemente no servía a los propósitos de una religión que necesitaba establecer una autoridad divina absoluta e incuestionable. La dimensión política de este ocultamiento es igualmente importante. Las narrativas sobre el origen y la catástrofe cósmica siempre han servido para legitimar las estructuras de poder existentes y justificar acuerdos sociales específicos. La versión sumeria de Utnapishtim, con su énfasis en los conflictos entre deidades y la posibilidad de que los mortales alcanzaran la divinidad, potencialmente subvirtió las jerarquías establecidas. Si Utnapishtim podía alcanzar la inmortalidad por sus propios méritos y el favor divino, esto sugería que las fronteras entre la divinidad y la humanidad eran permeables, una idea peligrosa para los sistemas religiosos que dependían exclusivamente de la mediación clerical. La narración bíblica de Noé, en cambio, establece claramente que la salvación se obtiene exclusivamente mediante la obediencia divina y que los mortales permanecen eternamente subordinados a la voluntad divina. Noé no se vuelve inmortal, simplemente sirve como instrumento de la voluntad divina y regresa a su condición mortal normal tras cumplir su función. Esta reinterpretación satisface perfectamente las necesidades de una clase sacerdotal que necesitaba mantener el control sobre el acceso a lo divino y la interpretación de la voluntad celestial. El proceso de ocultación también implicó sofisticadas estrategias literarias. En lugar de simplemente inventar narrativas completamente nuevas, los redactores bíblicos adaptaron cuidadosamente elementos familiares de las tradiciones existentes, conservando detalles reconocibles y alterando significados fundamentales. Esta técnica permitió que las nuevas narrativas resultaran familiares y auténticas para el público ya familiarizado con versiones anteriores, pero gradualmente reemplazó las interpretaciones originales con versiones teológicamente compatibles con el monoteísmo emergente. La cuestión de la autoridad textual también jugó un papel crucial en el ocultamiento. Cuando los textos bíblicos comenzaron a codificarse como escritura sagrada, las versiones alternativas de la misma historia se volvieron automáticamente problemáticas. Si la Biblia era la palabra revelada de Dios, entonces las narrativas contradictorias no podían simplemente coexistir como variaciones culturales. Tenían que ser falsas, corruptas o demoníacas. Esta lógica de exclusividad textual creó una presión sistemática para suprimir, desacreditar o reinterpretar las tradiciones narrativas rivales. El desarrollo del cristianismo intensificó considerablemente estas presiones para el ocultamiento. Cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, las autoridades eclesiásticas adquirieron poder institucional para suprimir activamente textos y tradiciones que contradecían las interpretaciones cristianas ortodoxas. Las bibliotecas fueron purgadas sistemáticamente de textos paganos, los templos fueron destruidos junto con sus archivos y las prácticas religiosas alternativas fueron criminalizadas.
La epopeya de Gilgamesh, claramente politeísta y conteniendo narraciones que podrían cuestionar la originalidad bíblica, se convirtió en un blanco natural de esta campaña de supresión cultural. La dimensión psicológica del ocultamiento también merece atención. Para las comunidades que basaban su identidad colectiva y sentido de propósito en narrativas específicas de elección divina y destino especial, descubrir que sus historias sagradas tenían precedentes en tradiciones paganas representaba una amenaza existencial. Era psicológicamente más fácil negar, ignorar o reinterpretar evidencia incómoda que afrontar implicaciones perturbadoras sobre la originalidad y la autoridad de sus tradiciones fundacionales. El control sobre la traducción y la interpretación textual proporcionó otro mecanismo eficaz de ocultación. Durante siglos, el acceso a los textos antiguos estuvo limitado a las élites cultas, que a menudo tenían un interés particular en mantener las interpretaciones establecidas. Incluso cuando comenzaron a surgir evidencias de precedentes mesopotámicos durante las excavaciones arqueológicas del siglo XIX, las comunidades religiosas establecidas contaban con los recursos institucionales para minimizar, reinterpretar o desacreditar los descubrimientos que amenazaban las interpretaciones tradicionales. La ocultación también operaba mediante estrategias de categorización que separaban artificialmente los textos religiosos de los mitológicos. La epopeya de Gilgamesh se clasificaba sistemáticamente como mitología o literatura, mientras que las narraciones bíblicas paralelas se categorizaban como historia sagrada o revelación divina. Esta distinción categórica permitía tener presentes ambas tradiciones sin confrontar directamente sus similitudes o implicaciones para la autoridad bíblica. No se puede subestimar el papel de la educación formal en la perpetuación de este ocultamiento. Los sistemas educativos dominados por instituciones religiosas enfatizaron naturalmente las tradiciones que sustentaban sus propias interpretaciones teológicas, mientras minimizaban o ignoraban la evidencia que pudiera complicarlas. Generaciones de estudiantes fueron educados en narrativas bíblicas sin siquiera haber sido expuestos a los precedentes mesopotámicos que los sustentaban. Irónicamente, el descubrimiento de las tablillas de Gilgamesh en el siglo XIX reveló cuán sistemático había sido este ocultamiento. La conmoción que sintieron los académicos y las comunidades religiosas al descubrir precedentes tan claros de las narraciones bíblicas demostró que siglos de supresión cultural habían sido sorprendentemente eficaces para erradicar el conocimiento de las tradiciones originales. Deja ocultar en los comentarios si estás empezando a comprender cómo esto no fue una pérdida accidental de información, sino un proceso deliberado y sistemático de reescritura cultural que dio forma a cómo miles de millones de personas entienden sus propias tradiciones espirituales. Las diferencias cruciales entre las narrativas de Utnapishtim y Noé van mucho más allá de simples variaciones culturales. Revelan filosofías fundamentalmente opuestas sobre la naturaleza humana, el destino espiritual y la posibilidad de la trascendencia mortal. Al analizar sistemáticamente estas diferencias, descubrimos que nos encontramos ante dos cosmovisiones completamente incompatibles, deliberadamente enmascaradas por adaptaciones bíblicas posteriores. Cada elemento alterado representa una elección teológica consciente que transformó una narrativa sobre el potencial humano ilimitado en una historia sobre las limitaciones humanas permanentes. La diferencia más fundamental reside en el destino final de los protagonistas tras el diluvio. Utnapishtim alcanza la inmortalidad literal, convirtiéndose en un ser que trasciende por completo las limitaciones de la condición mortal.
No solo sobrevive a la muerte, sino que se vuelve incapaz de morir, habitando un reino especial en los confines del mundo conocido, donde funge como guardián de los secretos cósmicos. Esta transformación representa la posibilidad definitiva de la evolución espiritual humana, sugiriendo que, en circunstancias excepcionales, los mortales pueden trascender literalmente su naturaleza original y alcanzar la divinidad. Noé, en marcado contraste, permanece completamente mortal después del diluvio. Planta viñas, se emborracha, se avergüenza ante sus hijos y finalmente muere como cualquier ser humano común. La narrativa bíblica evita deliberadamente cualquier sugerencia de que Noé alcance una trascendencia espiritual permanente o un estatus especial más allá de su función temporal como preservador de la vida. Esta elección narrativa establece un precedente teológico crucial. Los mortales nunca pueden trascender fundamentalmente su condición, independientemente de sus méritos o servicio a la divinidad. La naturaleza de la comunicación divina también difiere drásticamente entre versiones. Ea se comunica con Utnapishtim mediante sueños, símbolos y revelaciones indirectas que requieren interpretación intuitiva y sabiduría espiritual para su comprensión. Esta forma de comunicación sugiere que el acceso al conocimiento divino requiere desarrollo espiritual personal y la capacidad de decodificar mensajes místicos. Utnapishtim no es simplemente un receptor pasivo de mandatos divinos, es un participante activo en un proceso de revelación que pone a prueba y desarrolla sus capacidades espirituales. La comunicación entre Dios y Noé se presenta como directa, explícita e incuestionable. Dios habla con claridad, da instrucciones específicas y Noé obedece sin cuestionamientos ni interpretaciones personales. Esta diferencia establece un modelo de revelación divina que prioriza la obediencia sobre la comprensión, la sumisión sobre el desarrollo espiritual y la autoridad externa sobre la sabiduría interna. La adaptación bíblica elimina conscientemente elementos que podrían sugerir que los mortales tienen la capacidad de interpretar o interactuar con la revelación divina. El tratamiento de la sabiduría y el conocimiento revela otra diferencia crucial. Utnapishtim se caracteriza por poseer conocimientos especiales de medicina, astronomía, agricultura y artes místicas que preservó durante el diluvio y transmitió a civilizaciones posteriores. No solo es un salvador de la vida biológica, sino también un preservador y transmisor de la sabiduría cultural y espiritual. Su papel trasciende la supervivencia física para abarcar la continuidad intelectual y espiritual de la humanidad. Noé se presenta exclusivamente como un protector biológico, sin ningún énfasis especial en el conocimiento cultural ni la sabiduría espiritual. Sus cualidades para la elección divina son puramente morales, es justo e irreprensible, sin mencionar ninguna capacidad intelectual o espiritual excepcional. Esta simplificación reduce el concepto de elección divina del reconocimiento de un potencial espiritual superior a una simple aprobación moral de la obediencia. La familia y la estructura social también reciben un tratamiento diferente en ambas tradiciones. Utnapishtim preserva no solo a su familia inmediata, sino también a artesanos, trabajadores cualificados y representantes de diferentes aspectos de la civilización humana. Su arca funciona como un microcosmos completo de la sociedad, preservando la diversidad cultural, tecnológica y social, además de la diversidad biológica. Este enfoque reconoce que la continuidad de la civilización requiere más que la mera supervivencia física. La narrativa bíblica limita a los sobrevivientes al núcleo familiar de Noé, eliminando cualquier consideración sobre la preservación de la diversidad cultural o la especialización tecnológica.
Esta simplificación refleja una teología que ve la renovación de la civilización como una oportunidad para la purificación moral, donde las complejidades culturales previas se abandonan deliberadamente en favor de una renovada simplicidad moral. La relación con las deidades revela quizás la diferencia más significativa. Utnapishtim desarrolla una relación compleja y duradera con los dioses que continúa mucho más allá del diluvio. Se convierte en consejero, probador y guardián de la sabiduría divina, manteniendo un papel activo en el orden cósmico. Su inmortalidad no es un retiro de la existencia activa, sino una elevación a un rol cósmico permanente que conecta los reinos mortal y divino. La relación temporal y funcional de Noé con Dios termina esencialmente con el fin del diluvio. Tras cumplir su función como preservador de la vida, regresa a la condición humana normal, sin un rol especial permanente en el orden divino. Esta distinción establece un patrón teológico en el que los mortales cumplen funciones temporales específicas para la divinidad, pero nunca alcanzan un estatus permanente ni colaborador en el gobierno cósmico. La cuestión de la muerte y la inmortalidad se aborda en marcado contraste en ambas tradiciones. Para Utnapishtim, la inmortalidad es una recompensa alcanzable mediante un servicio excepcional y el favor divino. Su transformación representa una posibilidad real, aunque extraordinaria, de trascender las limitaciones fundamentales de la condición humana. Esta perspectiva sugiere que las fronteras entre la mortalidad y la inmortalidad son permeables en circunstancias apropiadas. La narrativa bíblica establece la inmortalidad como un dominio exclusivamente divino, inaccesible para los mortales, independientemente de sus méritos o servicios. Incluso los hombres más justos siguen estando fundamentalmente limitados por su naturaleza mortal. Esta diferencia filosófica tiene profundas implicaciones en la comprensión del potencial humano, las aspiraciones espirituales y las posibilidades de desarrollo personal. Comente diferencias. Si ve cómo cada cambio en la narrativa original representa una elección teológica deliberada que transformó completamente el significado y las implicaciones espirituales de la historia. La evidencia arqueológica que respalda la autenticidad y la procedencia de la narrativa de Utnapishtim es tan abundante y convincente que incluso los escépticos más rigurosos se han visto obligados a reconocer que nos encontramos ante descubrimientos que revolucionan por completo nuestra comprensión de los orígenes de las tradiciones religiosas occidentales. No hablamos de especulaciones teóricas ni de interpretaciones subjetivas, sino de evidencia física concreta, datación científica precisa y descubrimientos arqueológicos que cualquier investigador serio puede verificar independientemente. El peso acumulado de esta evidencia es simplemente abrumador. El descubrimiento inicial de las tablillas de la epopeya de Gilgamesh en la biblioteca de Asurbanipal en Nínive estableció de inmediato la superior antigüedad de la narrativa mesopotámica. Las tablillas se encontraron en contextos arqueológicos estratificados que permitieron una datación precisa mediante múltiples metodologías independientes. El análisis estratigráfico de los niveles de excavación, combinado con la datación por radiocarbono de los materiales orgánicos asociados, confirmó que estas tablillas datan de períodos muy anteriores a los primeros textos bíblicos conocidos. Hablamos de diferencias de siglos o incluso milenios, no de pequeñas variaciones cronológicas. Aún más impresionante fue el posterior descubrimiento de versiones aún más antiguas de la narrativa del diluvio en yacimientos arqueológicos repartidos por toda Mesopotamia. La versión sumeria más antigua, conocida como la lista de reyes sumerios, menciona explícitamente a reyes antediluvianos y postdiluvianos,
lo que establece que la tradición del Gran Diluvio ya estaba plenamente integrada en la historiografía mesopotámica mucho antes de cualquier influencia hebrea en la región. Estos múltiples descubrimientos independientes descartan cualquier posibilidad de que la narrativa de Utnapishtim sea una adaptación posterior de las tradiciones bíblicas. El análisis paleográfico de la escritura cuneiforme ha aportado un nuevo nivel de confirmación científica. Los estudiosos de lenguas antiguas pueden rastrear la evolución de la escritura cuneiforme a través de los cambios estilísticos y técnicos ocurridos a lo largo de los siglos. Las versiones más antiguas de la narrativa de Utnapishtim presentan características paleográficas que las sitúan definitivamente en periodos anteriores al desarrollo de la escritura hebrea. Esta evidencia es particularmente contundente porque la evolución de la escritura es un proceso gradual y medible que no puede falsificarse ni manipularse retroactivamente. Los descubrimientos en Mari, una antigua ciudad mesopotámica, han revelado correspondencia diplomática y textos administrativos que hacen referencias casuales a la narrativa del diluvio como una tradición consolidada. Estas referencias son especialmente significativas porque aparecen en contextos completamente seculares. Registros tributarios, contratos comerciales, cartas personales, lo que demuestra que la historia de Utnapishtim no era un conocimiento esotérico limitado a los círculos religiosos, sino que formaba parte de la cultura mesopotámica general, mucho antes de cualquier contacto con las tradiciones hebreas. La arqueología también ha descubierto evidencia física de grandes inundaciones en la región mesopotámica que corresponden cronológicamente a los períodos en que se escribieron originalmente estas narrativas. Las excavaciones en Ur, Uruk, Shuruppak y otras ciudades antiguas han revelado capas distintivas de sedimentos aluviales que indican inundaciones catastróficas. Si bien estas inundaciones fueron regionales y no globales, proporcionaron la base vivencial sobre la que se construyeron las narrativas míticas. Esto demuestra que tras las historias de Utnapishtim se encuentran acontecimientos históricos reales que marcaron profundamente la memoria colectiva mesopotámica. Particularmente fascinante es el descubrimiento de que la ciudad de Shuruppak, mencionada específicamente en la epopeya de Gilgamesh como la ciudad natal de Utnapishtim, existió realmente y muestra evidencia arqueológica de haber sido abandonada tras una gran inundación. Las excavaciones en el sitio revelaron una capa de lodo estéril que separaba los niveles de ocupación, justo lo que cabría esperar si la ciudad hubiera sido inundada y posteriormente reocupada. Esta correspondencia entre la narrativa mítica y la evidencia arqueológica es extraordinariamente rara y significativa. Las tablillas de Ebla, descubiertas en Siria, confirman aún más la difusión geográfica de estas tradiciones narrativas. Los textos eblaitas hacen referencia a versiones locales del relato del diluvio que claramente derivan de la tradición mesopotámica, pero son anteriores a cualquier presencia hebrea significativa en la región. Esto demuestra que la narrativa de Utnapishtim no se limitó a Mesopotamia, sino que se extendió por Oriente Próximo mucho antes del desarrollo de las tradiciones bíblicas. El análisis comparativo de diferentes versiones de la epopeya de Gilgamesh reveló un patrón de transmisión textual característico de las tradiciones genuinamente antiguas. Las versiones halladas en diferentes sitios y períodos presentan pequeñas variaciones que reflejan la transmisión oral y la adaptación cultural a lo largo del tiempo, pero mantienen la coherencia en los elementos narrativos centrales. Este patrón es exactamente lo que cabría esperar de una tradición auténtica que se desarrolló orgánicamente a lo largo de los siglos, a diferencia de una invención o adaptación posterior a partir de fuentes externas.
Descubrimientos recientes mediante tecnologías avanzadas de datación han confirmado y perfeccionado estas cronologías. El análisis por espectrometría de masas de fragmentos orgánicos hallados junto a tablillas cuneiformes, la datación por termoluminiscencia de la cerámica asociada e incluso el análisis isotópico de materiales de escritura han convergido para confirmar científicamente la superior antigüedad de la tradición mesopotámica. La evidencia lingüística proporciona otro nivel de confirmación independiente. El análisis filológico de las lenguas implicadas demuestra claramente la dirección de la influencia lingüística. Las palabras y conceptos hebreos relacionados con el diluvio muestran claros préstamos del acadio y el sumerio, no al revés. Los términos técnicos para la construcción naval, los nombres de animales específicos e incluso fórmulas narrativas específicas muestran una clara derivación de precedentes mesopotámicos. Esta evidencia lingüística es particularmente contundente porque los préstamos lingüísticos siguen patrones predecibles que pueden rastrearse con precisión científica. Descubrimientos en bibliotecas de templos y palacios de toda Mesopotamia han revelado que la epopeya de Gilgamesh se consideraba literatura clásica, copiada y estudiada por escribas durante siglos. Los catálogos de bibliotecas antiguas la incluyen entre los textos esenciales para la formación de los escribas, lo que demuestra su elevado estatus cultural mucho antes de cualquier influencia externa. Esta evidencia institucional demuestra que no se trata de una tradición oscura o marginal, sino de una narrativa central en la cultura mesopotámica. Quizás aún más convincente es el descubrimiento de que elementos de la narrativa de Utnapishtim aparecen en tradiciones completamente independientes de otras culturas antiguas. Tradiciones que no tuvieron contacto directo ni con los mesopotámicos ni con los hebreos. Esto sugiere que se trata de memorias culturales de acontecimientos reales, preservados independientemente por múltiples civilizaciones, siendo la versión mesopotámica la más antigua y detallada que se conserva. Por favor, escriba evidencia en los comentarios si está impresionado por el volumen y la calidad de la evidencia arqueológica que prueba definitivamente la anterioridad y autenticidad de la narrativa original de Utnapishtim. El impacto de estos descubrimientos arqueológicos en la interpretación religiosa moderna ha sido trascendental, obligando a teólogos, académicos y comunidades religiosas de todo el mundo a reexaminar supuestos fundamentales sobre la originalidad, la autoridad y la interpretación de las Sagradas Escrituras. Asistimos a una revolución silenciosa en la comprensión religiosa que trasciende los debates académicos abstractos y penetra directamente en la esencia de cómo miles de millones de personas entienden sus tradiciones espirituales, su identidad religiosa y su relación con lo sagrado. Las implicaciones son tan profundas que muchas instituciones religiosas aún luchan por asimilar plenamente el significado de estas revelaciones. En la comunidad académica teológica, el descubrimiento de precedentes mesopotámicos inició lo que podría describirse como una crisis paradigmática fundamental. Académicos que habían dedicado toda su carrera a la interpretación bíblica dentro de los marcos tradicionales se encontraron con evidencia que cuestionaba las suposiciones básicas sobre la originalidad y la inspiración divina de las Escrituras. Esto no invalidó necesariamente el valor espiritual de los textos bíblicos, pero obligó a una reconsideración radical del funcionamiento de la autoridad textual y de cómo la revelación divina opera a través de complejos procesos históricos y culturales. El movimiento de crítica bíblica moderna, que ya cuestionaba la autoridad literal de las Escrituras mediante análisis histórico y literario,
encontró una sólida confirmación de sus metodologías en los descubrimientos mesopotámicos. La evidencia de que las narraciones bíblicas fundamentales tenían precedentes en tradiciones anteriores brindó respaldo empírico a las teorías de la composición gradual y las múltiples influencias culturales en la formación de los textos sagrados. Esto aceleró el desarrollo de enfoques interpretativos más sofisticados que reconocen las dimensiones históricas y literarias de las escrituras sin negar necesariamente su valor espiritual. Las distintas denominaciones cristianas reaccionaron de forma radicalmente distinta a estos descubrimientos. Las tradiciones más liberales tendieron a aceptar los hallazgos arqueológicos como una confirmación de que Dios obra mediante procesos históricos naturales, utilizando las tradiciones culturales existentes para comunicar verdades espirituales universales. Esta perspectiva considera los precedentes mesopotámicos no como una amenaza a la autoridad bíblica, sino como evidencia de la sabiduría divina al usar un lenguaje y unas narrativas familiares para transmitir mensajes trascendentes. Las tradiciones más conservadoras, por otro lado, desarrollaron estrategias interpretativas complejas para preservar los conceptos tradicionales de inspiración y autoridad bíblica. Algunos argumentaban que las similitudes entre las narraciones reflejan recuerdos universales de hechos reales que se conservaban con mayor pureza en la tradición bíblica que en versiones paganizadas anteriores. Otros proponían que Dios reveló verdades similares a diferentes culturas y que la versión bíblica representaba la revelación más completa y precisa. El judaísmo moderno, ya acostumbrado a enfoques interpretativos sofisticados que distinguen entre la verdad literal y la espiritual, generalmente ha podido incorporar estos descubrimientos con menos trauma institucional. Las tradiciones rabínicas reconocen desde hace tiempo que las narrativas bíblicas funcionan en múltiples niveles de significado, lo que permite interpretaciones que valoran el contenido espiritual independientemente de cuestiones de originalidad histórica literal. En el mundo islámico, los descubrimientos suscitaron fascinantes debates sobre la relación del Corán con tradiciones anteriores. Los eruditos musulmanes señalaron que el Corán ya reconocía explícitamente que Alá había enviado revelaciones similares a diferentes pueblos a lo largo de la historia, lo que proporcionaba un marco teológico que permitía integrar los precedentes mesopotámicos como parte del plan divino más amplio de revelación progresiva. Las implicaciones para la educación religiosa fueron particularmente significativas. Seminarios y escuelas teológicas se vieron obligados a incorporar estudios del Antiguo Oriente Próximo en sus planes de estudio, reconociendo que una comprensión adecuada de las escrituras bíblicas requería el conocimiento de las culturas y tradiciones que las influenciaron. Esto dio lugar a un clero con mayor formación histórica, pero también a tensiones entre las interpretaciones tradicionales y las concepciones académicas más matizadas. El impacto en la piedad popular varió considerablemente según el nivel de exposición a estos descubrimientos. Muchos creyentes desconocían por completo los precedentes mesopotámicos y continuaban interpretando las narraciones bíblicas dentro de los marcos tradicionales. Otros, al descubrir esta información, experimentaron importantes crisis de fe que los obligaron a reconsiderar por completo su comprensión de la naturaleza de la revelación y la autoridad religiosa. Curiosamente, algunas comunidades encontraron en los descubrimientos arqueológicos la confirmación de aspectos de sus tradiciones que habían sido cuestionados por la crítica moderna. La evidencia de grandes inundaciones regionales en Mesopotamia, por ejemplo, fue interpretada por algunos como un respaldo a la historicidad básica de las narrativas diluvianas,
aunque los detalles específicos diferían entre las tradiciones. El desarrollo de la arqueología bíblica como disciplina académica se vio profundamente influenciado por estos descubrimientos. Los académicos comenzaron a abordar los textos bíblicos no como documentos aislados, sino como parte de un contexto cultural mucho más amplio que abarcaba tradiciones literarias, religiosas y mitológicas de todo el antiguo cercano Oriente. Esto dio lugar a una comprensión mucho más profunda de cómo funcionaban los textos bíblicos en sus contextos originales. Los descubrimientos también impactaron el diálogo interreligioso, brindando puntos de conexión entre tradiciones que antes se consideraban completamente distintas. El reconocimiento de raíces compartidas e influencias culturales mutuas generó oportunidades para conversaciones más profundas sobre valores espirituales universales que trascienden las diferencias denominacionales específicas. En el ámbito de la educación secular, estos descubrimientos revolucionaron la enseñanza de la religión y la historia antigua. Los cursos universitarios de estudios religiosos comenzaron a enfatizar el desarrollo histórico de las tradiciones religiosas, mostrando cómo las narrativas espirituales evolucionan y se adaptan con el tiempo a través de complejos procesos culturales. El impacto psicológico en los creyentes individuales fue particularmente complejo. Algunos experimentaron liberación al descubrir que las dudas sobre la originalidad literal no necesariamente disminuían el valor espiritual de sus tradiciones. Otros lucharon con sentimientos de traición o desilusión al descubrir que las narrativas que consideraban únicas y divinamente reveladas tenían claros precedentes humanos. Quizás lo más significativo es que estos descubrimientos han impulsado un reconocimiento más amplio de que todas las tradiciones religiosas se desarrollan mediante procesos históricos que implican la adopción, adaptación y reinterpretación de elementos culturales existentes. Esto no disminuye necesariamente su valor espiritual, pero requiere una comprensión más profunda de cómo opera la revelación divina a través de medios humanos y culturales. El surgimiento de movimientos de espiritualidad ancestral que buscan recuperar la sabiduría de las tradiciones mesopotámicas originales representa otro avance interesante. Algunos buscadores espirituales, desilusionados con las interpretaciones religiosas tradicionales, comenzaron a explorar directamente las fuentes sumerias y babilónicas, viendo en ellas un acceso más directo a perspectivas espirituales que posteriormente fueron filtradas y simplificadas por las tradiciones monoteístas. Comente Impact si ve cómo estos descubrimientos están obligando a repensar fundamentalmente cómo entendemos la tradición, la autoridad y el desarrollo de las religiones que han dado forma a nuestra civilización. La verdad sobre Utnapishtim representa mucho más que una simple corrección histórica o un interesante descubrimiento arqueológico. Constituye una revelación transformadora con el poder de revolucionar por completo nuestra comprensión de la espiritualidad, el desarrollo humano y nuestro lugar en el cosmos. Al comprender plenamente la importancia de este descubrimiento, nos vemos obligados a afrontar cuestiones fundamentales sobre la autoridad, la originalidad y la naturaleza de la búsqueda espiritual humana, que van mucho más allá de los debates religiosos específicos. Esta verdad tiene el potencial de liberar a miles de millones de personas de las limitaciones conceptuales que han limitado el desarrollo espiritual humano durante milenios. La revelación más profunda de la historia de Utnapishtim es que la trascendencia humana no solo es posible, sino que representa la meta última de la evolución espiritual.
A diferencia de la narrativa bíblica, que establece límites permanentes entre la mortalidad y la divinidad, la tradición original demuestra que estos límites son permeables y que seres humanos excepcionales pueden literalmente trascender sus limitaciones inherentes. Utnapishtim no simboliza la trascendencia, la alcanza concretamente, convirtiéndose en un puente viviente entre el mundo mortal y el divino. Esta posibilidad cambia fundamentalmente nuestra perspectiva sobre el potencial humano y las aspiraciones espirituales. Cuando comprendemos que las narrativas que antes considerábamos únicas y divinamente reveladas son en realidad adaptaciones de tradiciones mucho más antiguas y complejas, nos liberamos de interpretaciones literalistas restrictivas que limitan nuestra comprensión espiritual. La historia de Utnapishtim nos muestra que las verdades espirituales trascienden cualquier tradición religiosa específica y que la sabiduría divina se manifiesta en múltiples culturas, idiomas y sistemas de creencias. Esto no disminuye el valor de las tradiciones religiosas. Al contrario, libera su potencial transformador al eliminar los dogmas limitantes que impiden una auténtica exploración espiritual. La complejidad de la cosmología mesopotámica original, con sus múltiples dioses que representan diferentes aspectos de la experiencia divina, ofrece un modelo mucho más sofisticado para comprender la espiritualidad que los monoteísmos simplificados posteriores. En lugar de una autoridad divina única e incuestionable, encontramos un rico universo espiritual donde diferentes principios divinos, sabiduría, poder, misericordia, justicia, interactúan dinámicamente. Esta perspectiva permite enfoques más matizados y personalizados para el desarrollo espiritual, donde cada persona puede explorar diferentes aspectos de la divinidad según sus propias necesidades y capacidades. La caracterización de Utnapishtim como poseedor de conocimientos especiales de medicina, astronomía y artes místicas revela una comprensión integral de la espiritualidad que no separa artificialmente el desarrollo espiritual del conocimiento práctico y científico. Esta integración ofrece un modelo para la espiritualidad contemporánea, que abarca tanto la trascendencia mística como la competencia material, reconociendo que la verdadera sabiduría abarca todos los aspectos de la experiencia humana. El hecho de que Utnapishtim no solo sobreviviera al diluvio, sino que también preservara el conocimiento cultural y tecnológico de la civilización prediluviana, sienta un precedente fascinante para nuestra era actual. En un mundo que enfrenta crisis ambientales y sociales potencialmente catastróficas, la historia de Utnapishtim sugiere que nuestra responsabilidad trasciende la simple supervivencia física para abarcar la preservación y transmisión de la sabiduría acumulada por la humanidad. Todos somos Utnapishtim, en potencia, encargados de preservar lo mejor de la experiencia humana para las generaciones futuras. El papel de Utnapishtim como examinador de héroes que buscan la inmortalidad ofrece profundas perspectivas sobre la naturaleza del viaje espiritual. Su interacción con Gilgamesh demuestra que la trascendencia no puede simplemente concederse o adquirirse mediante el esfuerzo externo. Requiere una transformación fundamental de la conciencia y una profunda comprensión de la naturaleza de la existencia. Esta perspectiva sitúa el desarrollo espiritual en su contexto adecuado, como un proceso interno de evolución consciente, más que como la obtención de recompensas externas. El descubrimiento de que las tradiciones que han moldeado miles de millones de vidas espirituales tienen raíces mucho más profundas y complejas de lo que se creía debería inspirar humildad intelectual y apertura espiritual. En lugar de defender interpretaciones limitadas, basadas en información incompleta, podemos abrazar la riqueza y diversidad de la experiencia espiritual humana,
reconociendo que la sabiduría se manifiesta en múltiples tradiciones y que cada perspectiva ofrece perspectivas únicas sobre misterios existenciales fundamentales. La evidencia de que las narrativas espirituales evolucionan y se adaptan con el tiempo a través de procesos culturales naturales nos libera de la necesidad de defender la originalidad absoluta de cualquier tradición en particular. En cambio, podemos centrarnos en lo que realmente importa, cómo estas narrativas nos ayudan a comprender nuestra naturaleza, desarrollar la sabiduría y cultivar la compasión. La verdad sobre Utnapishtim demuestra que la autenticidad espiritual no reside en la originalidad histórica, sino en el poder transformador de las narrativas para inspirar un crecimiento espiritual genuino. Quizás lo más importante es que la historia de Utnapishtim restaura una perspectiva esperanzadora sobre el potencial humano que se perdió en adaptaciones posteriores. En lugar de aceptar las limitaciones permanentes impuestas por interpretaciones dogmáticas, podemos aspirar a una auténtica trascendencia, reconociendo que las fronteras aparentemente inamovibles entre la mortalidad y la inmortalidad, la humanidad y la divinidad, la limitación y la trascendencia, pueden superarse mediante un desarrollo espiritual dedicado y circunstancias excepcionales. Integrar esta verdad en nuestra comprensión contemporánea requiere la valentía de cuestionar supuestos fundamentales y la sabiduría para distinguir entre formas y esencias espirituales. No necesitamos abandonar las tradiciones que nos nutren espiritualmente, pero podemos expandir nuestra comprensión para abarcar perspectivas más amplias y posibilidades más ricas. La historia de Utnapishtim no amenaza la auténtica espiritualidad. La libera de las limitaciones artificiales que impiden su pleno florecimiento. Esta revelación nos invita a ser exploradores espirituales más valientes, buscadores más curiosos y seres humanos más completos. Al igual que Utnapishtim, podemos aspirar a preservar la sabiduría, trascender las limitaciones y servir de puente entre diferentes dimensiones de la experiencia. La verdad que cambiará tu perspectiva no es simplemente información sobre el pasado. Es una invitación a un futuro donde el potencial humano se reconoce como verdaderamente ilimitado. Cuando abrazamos plenamente esta verdad, descubrimos que no somos simples criaturas limitadas que buscan el favor divino, sino seres con un potencial inherente de trascendencia que tienen la responsabilidad cósmica de preservar y transmitir la sabiduría. La historia de Utnapishtim no se trata solo del pasado, se trata de quiénes podemos llegar a ser. Deja transformación en los comentarios si sientes que esta revelación está comenzando a transformar fundamentalmente la forma en que entiendes la espiritualidad, el potencial humano y tu propio lugar en el cosmos. ¿Has llegado al final de este revelador viaje? Si has llegado hasta aquí, has demostrado la misma sed de conocimiento que llevó a Gilgamesh a buscar a Utnapishtim en los confines del mundo. Ahora portas una verdad que la mayoría de la gente desconoce por completo, que tras una de las narrativas más famosas de la humanidad se esconde una historia mucho más antigua, compleja y transformadora. Si esta revelación te impactó tanto como debería, por favor, dale a me gusta para que más personas descubran la verdad sobre Utnapishtim y cómo cambia por completo nuestra comprensión de las tradiciones religiosas. Y suscríbete al canal porque tenemos muchos más descubrimientos arqueológicos impactantes que seguirán desmintiendo mitos y revelando verdades ocultas sobre nuestra historia espiritual. Comenta en Utnapishtim Vibe si te sientes transformado por este descubrimiento y listo para explorar otras verdades antiguas que han permanecido ocultas deliberadamente durante siglos.
Tu participación en los comentarios es esencial para comprender cómo estas revelaciones están impactando a personas de todo el mundo. Y no te pierdas el próximo video, donde revelamos otro descubrimiento arqueológico que revolucionará aún más tus creencias sobre la historia antigua. El viaje del descubrimiento apenas comienza y no querrás perderte lo que está por venir. Hasta la próxima revelación, inténtalo de nuevo. Claude puede cometer errores. Siempre revisa las respuestas.